En los capítulos anteriores estalló el plan de Seon-Yul, quien hizo que So-Hyun se separara de su esposo y hermana por el engaño que le hicieron. La madre de So-Hyun, al enterarse de esto, colapsó y decidió alejarse de Yuri. Para colmo, la madre de Seon-Yul murió sin que él pudiese despedirse. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si te está gustando este drama, así te traigo más de a poquitos. Antes de que llegara So-Hyun, él estaba revisando el teléfono de su madre, donde se encontró muchas cosas, y entre ellas estaba la última llamada que tuvo con su padre, donde lo escuchó discutir con So-Hyun al salir del tribunal, descubriendo que su padre pensaba en comprar el dolor de esa mujer por haber perdido a su hijo con el dinero que tenía por los negocios que había hecho, haciéndole entender que el dolor que ella pasó es igual al que sintió cuando su padre se fue. Y aunque So-Hyun decidió ir al velorio, lo había pensado bastante y se decidió tan solo por entender su dolor. Al día siguiente, luego del entierro, Seon-Yul le pregunta al asambleísta Kim Young si sabe algo sobre el accidente de su madre, porque recibió una información donde decía que había algo raro allí, dejándolo bastante preocupado porque debe comenzar a vivir y dejar el pasado atrás. La madre de Suho fue a ver a la madre de So-Hyun para convencerla de que su hija no se divorcie, pero cambia de opinión cuando la madre de So-Hyun le pregunta si haría lo mismo si estuviese en su lugar. Entendiendo esto, le dice que en serio le gustaría tener una hija tan maravillosa como ella, y sale del restaurante encontrándose con So-Hyun, quien luego de escucharla disculparse le dice que la llamará luego cuando aclare sus sentimientos. Los próximos días Seon-Yul estuvo pasando su tristeza en soledad. Este tiempo So-Hyun lo aprovechó para compartir con su madre, comprándole ropa, llevándola a la manicura y a un restaurante bastante elegante. Y allí le cuenta que el joven que la ayudó el otro día llevándola al hospital fue quien le envió la foto de la infidelidad de su esposo con Yuri, además de que la pone al día sobre todo lo que ha estado pasando. Del dolor entiende que su hija debió cargar con muchas cosas sola y lamenta no haberla podido ayudar a llevar todo esto, y sorprendentemente en la noche le pide que no lo odie tanto porque debe estar pasando por demasiado ese muchacho. Y así es, de hecho fue a buscarlo al día siguiente ya que más o menos entiende lo que él está sintiendo, dando la casualidad de que en ese momento él salió, entonces entró para asegurarse de que coma algo. Ahí él le dice que honestamente se ensañó en su venganza al pensar que era lo único que le quedaría luego de perder a su madre, debido a que sí pensó en dejarla en algún momento cuando la veía sufrir por su propio dolor mientras estaba en prisión, y ahora que no tiene nada no sabe qué hacer. Termina preguntándole por lo del accidente, cosa que So-Hyun le dirá cuando él esté listo. Después de esto pasa un tiempo y So-Hyun la llamó para colocarle la grabación de esa noche, haciéndole revivir ese terrible día. Al terminar y antes de colgar, le dice que ya está listo para saber todo lo que pasó con relación a su madre, y pues de todas formas no sabe cómo sentirse al haber escuchado a su padre decir esas cosas. A la mañana siguiente, So-Hyun comienza con la investigación del caso, con la periodista y con un abogado experto en accidentes de tránsito, el cual le explica que el juicio lo pueden ganar seguro, porque no fue un accidente como tal, ya que las marcas de frenado están derechas, lo que quiere decir que el conductor no tuvo ninguna intención de evitar a la mujer. No sé cuánto tiempo pasó aquí, pero sí sé que Seon-Yul se fue de viaje y al regresar todo estaba fuera de lugar en su casa. Entonces llamó a sus amigos para que busquen micrófonos, pensando que el asambleísta Kim Young está tras esto, porque se puso muy extraño cuando se enteró que iba a investigar lo del accidente de su madre. Sin mencionar que el día del entierro le preguntó si habló con ella antes de morir. En la tarde se reúne y So-Hyun le entrega todo lo que pudo reunir, videos, documentos, fotos e información, diciéndole que él sabe quién planeó todo esto, el asambleísta Kim Young. Y así es, de hecho, todo este tiempo él ha estado trabajando para él para conseguir información, y resulta que sí, su madre en su último aliento le dijo a So-Hee algo sobre una tableta. Raro, porque Seon-Yul no recuerda haberla visto utilizando una, y también recuerda varias cosas, como que cuando esparcieron las cenizas de su padre, su madre le decía que no odiara a esa mujer y no buscara venganza, porque también debe estar sufriendo bastante por la pérdida de su hijo. Y luego del accidente de su madre, el asambleísta Kim Young
Seo-hyun siempre estuvo a su lado pidiendo justicia para el conductor y digamos que de cierta forma cuidándolo para que no hiciera ninguna imprudencia, solo que eso no estaba entre sus planes porque el conductor quedó libre. Imagino que como lo habían acordado, porque aparte de eso su fundación se hizo cargo de los gastos médicos de su hijo. Esto lo investigó en su momento Seon-jul y decidió unírsele porque así sería más fácil conseguir información, además de que no podía hacer ningún movimiento debido a que siempre lo estaba vigilando, sin mencionar que con su madre viva era un riesgo hacer cualquier cosa, pero ahora las cosas cambiaron y el asambleísta Kim Yeon también lo sabe. De regreso a casa, Seo-hyun ata muchísimos cabos con las relaciones que tiene el asambleísta Kim Yeon porque se encuentra con la investigación que hizo Suho en su momento, donde pudo haberlo acusado de manipulación de la justicia para liberar a un amigo de la cárcel. Esto le hubiese costado su cargo político, aunque la pregunta más grande es por qué Suho no lo publicó, así que va a enfrentarlo y se lo pregunta directamente porque es bien frentera, debido a que no cumplió la promesa que le hizo cuando estaba en prisión de hacer justicia en el caso de su hijo. Y como se queda callado, ella le pregunta si el asambleísta Kim Yeon tenía algo para silenciarlo. Y sin seguir recibiendo respuesta, le dice que se hará cargo esta vez, porque no tiene nada que perder. Al día siguiente, Suho se reúne con el asambleísta Kim Yeon para aceptar su propuesta de trabajo. Igual no tiene nada, entonces conseguir algo de poder y control una vez en la vida debe sentirse bastante bien. Y así lo hace, porque en las noticias del día siguiente inicia con una encuesta para mejorar la imagen del candidato y hacerle percibir a la gente que es la única opción de cambiar este país, dejando extrañados a sus compañeros porque siempre lo ha odiado abiertamente, en especial al inspector Lee, quien públicamente lo llama vendido por haber archivado la investigación que hicieron durante tanto tiempo. Esto la verdad a Suho le cuesta bastante, porque recuerda que una vez su hijo lo veía como una persona maravillosa que luchaba en contra de las injusticias desde la televisión. Seon-jul también se puso a hacer su trabajo, porque buscó a todos los políticos que él perseguía cuando estaba trabajando para el asambleísta, y ya teniéndolos reunidos a todos les dice que el plan de Kim Yeon era denunciarlos con sus cochinadas cuando consiguiera la presidencia. De esta manera nadie podría manipularlo y se quedaría con todo el poder sin ninguna objeción, y Seon-jul es el único que los puede ayudar en este momento a cambio de que haga lo que él les dice. Seo-hyun estuvo pensando mucho en esas raras conexiones y un día al ver que Ji-hyeon se estaba mudando recuerda que ella estaba grabando el día del accidente a su hijo en la bicicleta. Como hace tiempo le pidió que lucharan juntas para acabar con el asambleísta, justo en ese momento fue a despedirse de ella y le dijo que lamenta lo ocurrido y lo único que recuerda de ese día es que su hijo tenía una tablet, dándole la pista que le hacía falta porque comienza a buscarla por todo lado, incluso dejó su teléfono en casa para ir con Seon-jul a decirle que ya sabía cuál era la tablet de la que su madre hablaba. Y para hacer corta esta búsqueda, Seon-jul escuchó una grabación en el teléfono de su madre donde ella tenía el collar que le dejó antes de morir, y ahí estaba una memoria en donde se encontraba el recibo de una tablet empeñada, solo que antes de que la consigan te contaré que Yuri recibió una llamada de su madre para que se vieran, y cuando llegó al restaurante la señora le hablaba como si nada, incluso le preguntó por su nieto, dándole a entender a Yuri que estaba comenzando a tener problemas con su memoria, y no sé por qué, pero salió para llamar a Seo-hyun dejando a su madre sola, quien se salió de la casa en ese momento. Ya consiguiendo la tablet, se arma una persecución bastante corta y rara la verdad. El punto es que Seo-hyun se queda sola y comienza a escuchar, donde Gu-won le canta la canción de cumpleaños. Y luego comienza toda la tragedia, descubriendo que el asambleísta Kim Yeon fue el responsable original. El problema fue que el niño vio su cara, además de que había bebido. Ahí es donde entra el padre de Seon-jul a ofrecerse a aceptar la culpa a cambio de que cuide de Seon-jul por la enfermedad que él tenía, haciendo que ambos entiendan que se han querido vengar de la persona equivocada todo este tiempo. De esta manera terminan los capítulos 11 y 12 de Wonderful World. Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo video, ya que serán los capítulos finales. Nos vemos a la otra.